Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y obviamente absolutamente todas las novedades tienen que ver con Marcelo Daniel Gallardo. Va a ser el nuevo entrenador de River. Yo estoy grabando este video el martes por la tarde-noche y es verdad que todavía no ha sido oficializado, pero cuando ustedes lo estén viendo a mediados del día miércoles es muy probable que ya tengan la noticia por parte de manera oficial del club, es decir, que River ya haya hecho el anuncio definitivo de que el muñeco va a ser otra vez el entrenador millonario. Se fue en noviembre del 2022 después de 8 años y medio y casi 2 temporadas después, 20 meses más tarde, termina nuevamente arreglando su regreso al club donde básicamente pasó más de la mitad de su vida, siendo en primera instancia un juvenil, después un jugador y ahora el director técnico más ganador de toda la historia del más grande. Pero además de Gallardo vamos a estar hablando de cómo se encuentra hoy por hoy el plantel, sobre todo la actualidad de un futbolista que River deberá recuperar para el cotejo del domingo ante Unión, porque más allá de todo lo que está pasando con Gallardo, sigue el fútbol y además también vamos a referirnos a 3 noticias del mercado de pases. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de todo lo que rodea la vuelta de Gallardo, porque sinceramente es lo que hoy compete 100% al mundo River. Es cierto que hay un partido el próximo domingo, es cierto que hoy, exactamente hoy, faltan 2 semanas para el cotejo de ida contra Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores y es cierto que todavía quedan 30 días de mercado de pases como para que el plantel pueda seguir reforzándose o como para que algunos futbolistas puedan llegar a irse. Pero desde hace ya aproximadamente 5 días todo, absolutamente todo en el mundo River tiene que ver con el hombre que ven en pantalla, porque Marcelo Gallardo ha acaparado absolutamente todas las miradas debido a que su segundo ciclo como entrenador del conjunto de Núñez va a ser más rápido de lo que se preveía, sobre todo porque uno pensaba que cuando se fue por allá a finales de 2022 era muy difícil que volviera con esta dirigencia, no porque hayan terminado totalmente peleados, pero obviamente hubo un desgaste. No hay en Argentina ciclos de directores técnicos que duren tanto tiempo como los que duró aquella primera etapa del muñeco que comenzó antes del Mundial de Brasil. Estamos hablando desde hace más de 10 años y terminó un par de semanas antes del arranque del Mundial de Qatar. Imaginémonos toda esa diferencia de tiempo, hablando en términos futbolísticos, en los cuales el DT estuvo al frente del plantel de River. Pasaron muchísimos futbolistas, muchísimos jugadores y de hecho siempre se hacía la típica tabla de cuántos entrenadores pasaron por el resto de los clubes mientras Gallardo era el DT de River. Y ningún equipo tenía menos de 5 o 6 directores técnicos, que quizás es lo normal y lógico en un fútbol argentino donde un entrenador pierde 4 o 5 partidos y ya prácticamente lo echan de su institución. Por eso mismo el regreso de Gallardo no digo que sea súper sorpresivo, pero sí fue una grata sorpresa que se haya arreglado todo verdaderamente tan rápido, teniendo en cuenta las condiciones que se dieron en su momento cuando el muñeco se tuvo que ir. Es cierto que también tuvo que ver el hecho de que no le haya ido bien en Arabia Saudita. Recordemos que estuvo dirigiendo en el primer semestre de este 2024 al Al-Ittihad del Medio Oriente y lamentablemente por distintas circunstancias no le terminó yendo bien. Los jeques árabes le echaron básicamente la culpa de la casi salida de Karim Benzema, que era el estandarte del proyecto del Al-Ittihad, y por eso mismo terminaron cortando un contrato de manera un tanto abrupta, porque en definitiva terminó dirigiendo 3 partidos más de lo que tendría que haberlo hecho por algunos problemas a la hora de la rescisión del vínculo. Y también es cierto que no le apareció ninguna oferta importante de Europa, no porque la oferta no haya estado, sino porque Gallardo quiere tener el control total del fútbol en el equipo en el cual vaya y es muy difícil que algún conjunto europeo le dé al entrenador ese poder. El único lugar donde el muñeco podría llegar a conseguirlo es acá en River, donde obviamente es la persona más influyente prácticamente de los últimos años de toda la historia millonaria.
Y Jorge Brito ha sido quien ha llevado a cabo esta negociación para traer al muñeco River nuevamente. La realidad es que no voy a decir que Enzo Francescoli, secretario deportivo del club, no lo quería Gallardo, pero por lo pronto, una vez terminó el encuentro del pasado miércoles, donde River fue una vergüenza en Mendoza contra Godoy Cruz, el manager, Enzo, le había dado el apoyo a De Michelis como para que siguiera. Recordemos que se reunió con el ex DT de River el jueves y en una práctica bastante extraña donde hubo más dirigentes de lo planeado, le dieron el apoyo de continuidad a De Michelis, quien ya les había dicho que tenía fuerzas para seguir. El viernes, sin embargo, absolutamente todo cambió. Jorge Brito regresó de un viaje por Europa y llamó a De Michelis para comunicarle que el sábado se iban a reunir y ahí el ex entrenador de River sabía perfectamente para qué quería reunirse. Era un secreto a voces y Brito terminó diciéndole que no iba a seguir siendo el hombre a cargo del plantel. Es verdad que se lo dijo de muy buena forma y en definitiva le terminaron haciendo una despedida que se pareció más a un homenaje. El domingo, cuando todos pensaban que De Michelis iba a ser insultado por todo el Monumental, finalmente, si bien no fue un aplauso cerrado, estuvo muy lejos de ser eso, por lo menos terminó teniendo una despedida bastante confortable si comparamos lo que habían sido sus últimos meses como entrenador de River, porque el hincha entendió que ya su ciclo había terminado y que no valía la pena insultarlo y criticarlo en su último partido, sumado también a que River necesitaba ganarle a Sarmiento como para seguir prendido en los primeros lugares de esta liga profesional. Pero así todo terminó yéndose De Michelis y ese mismo domingo por la noche empezaron los contactos con Marcelo Gallardo. Muchos aseguran que ya hubo contactos previos y seguramente de gente que rodea a Brito y gente que rodea a Gallardo hubo charlas, pero entre ellos dos no se había dado ninguna hasta el lunes por la noche. Posteriormente, ayer martes, se terminaron de arreglar absolutamente todas las cuestiones y ya se puede decir que Marcelo Gallardo es el entrenador de River. Jorge Brito se puede decir que pasó por encima de Enzo Francescoli en lo que respecta a decisiones futbolísticas. Hago esta aclaración porque más allá de la figura de Enzo, que es muy importante en la historia de River, no hay que dejar de lado que Brito es el presidente y Francescoli es el manager, es decir, tiene potestad Brito para ponerse por arriba de Enzo, teniendo en cuenta que lo eligieron los socios. Veremos que es igual lo que sucede con la Secretaría Deportiva del club. Yo creo que no va a haber grandes cambios, aunque obviamente Marcelo Gallardo tendrá la decisión absoluta a la hora del fútbol profesional de River durante el siguiente año y medio. Y si bien muchos hablaban de que el entrenamiento de ayer martes podía llegar a dirigirlo Gallardo, finalmente fue conducido por Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva, a quien no querían quizás darle todo ese trabajo porque en definitiva mañana la reserva va a estar jugando su segundo partido correspondiente a la Copa Proyección y está claro que prefieren que el director técnico de la tercera categoría esté totalmente con la cabeza puesta en ese cotejo y no en el plantel profesional, teniendo en cuenta que el domingo sí se espera que Marcelo Gallardo sea el primer entrenador de River. Todos los miembros de su cuerpo técnico entre lunes y martes empezaron a llegar a Buenos Aires, muchos de ellos se encontraban de vacaciones después de lo que había sido el primer semestre del año en Arabia Saudita y se estaban tomando un descanso y obviamente se volvieron a juntar para empezar este nuevo ciclo como cuerpo técnico del más grande. Gallardo estará seguramente presente el domingo desde las 15 horas cuando River visite a Unión en Santa Fe, un duelo más que importante porque Unión es uno de los equipos que se encuentra por encima de River en la liga profesional y además porque es hora de que el Millonario empiece de visitante a dar, no sé si una muestra futbolística, porque yo no creo que el muñeco en un partido pueda hacer que el equipo mejore al 100%. Ojalá que lo haga. Yo me acuerdo cómo empezó su primer ciclo, con un equipo que básicamente volaba dentro del terreno de juego y que era sin lugar a dudas una de las mejores expresiones que hemos visto de River durante los últimos 30 años sin ningún tipo de duda. Ojalá que lo pueda conseguir de manera rápida. Yo lo veo un tanto complicado, además teniendo en cuenta de que estos jugadores cuando salen del Monumental muestran una cara totalmente distinta. Ya de por sí en Núñez juegan mal pero logran ganar fuera de River y la realidad es que le ha costado mucho. Los 3 partidos que ha jugado el Millonario fuera de casa, que fueron frente a Argentinos Juniors, Riestra y Godoy Cruz, han sido verdaderamente muy malos y por lo pronto ha perdido los 3. Los 13
puntos que lleva River en esta liga profesional, todos los ha conseguido jugando en el Estadio Monumental. Así que esperemos que el domingo, de la mano de Gallardo, River pueda conseguir sus primeras 3 unidades en condición de visitante y que el equipo empiece a mejorar futbolísticamente hablando. Después de jugar contra Unión este domingo, el otro viernes o sábado, no está confirmada todavía la fecha, el más grande jugará en condición de local contra Huracán, el equipo que hoy por hoy se mantiene en el primer lugar de la liga profesional, por eso también será muy importante ese encuentro. Y un par de días más tarde, miércoles 14 de agosto, llegará el encuentro más esperado, la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres en Córdoba. Y vamos ahora a hablar un poco de la actualidad futbolística, porque en River se espera por algunos jugadores, principalmente por el que ven en pantalla. Facundo Colidio no pudo estar el pasado domingo presente en el duelo entre River y Sarmiento porque un par de días más tarde, en el vergonzoso cotejo que jugó River contra Godoy Cruz en Mendoza, sufrió un golpe en una de sus rodillas y eso le provocó una leve sinovitis. Si bien está muy lejos de ser la sinovitis, por ejemplo, que sufrió Ramiro Funes Mori, que lo mantuvo casi durante todo el primer semestre afuera de las canchas, la realidad es que hubo cierta preocupación. Sin embargo, con el descanso que se tomó el pasado fin de semana, uno cree que Colidio podrá estar disponible para el próximo domingo. Y es una buena noticia para Marcelo Gallardo, que veremos cuál termina siendo su primer once. Yo no creo que haya tantas modificaciones en relación al equipo que venía parando Martín de Michelis, porque en definitiva, ¿cuántas prácticas va a tener Gallardo? La de este día miércoles, jueves, viernes, y el sábado River parte para Santa Fe, porque recordemos que como juega a las 3 de la tarde del día domingo, no me imagino, en definitiva, que el muñeco haga tantas modificaciones. Aún así, puede llegar a haber alguna sorpresa, teniendo en cuenta que conoce a la mayoría de los jugadores de esta plantilla, porque los que han llegado como refuerzos durante la etapa de Martín de Michelis, muchos de ellos han sido futbolistas del muñeco durante su primer ciclo también, como son los casos de Matías Craneviter, de Ramiro Funes Mori, de Nacho Fernández. A Manuel Ancilio tuvo tan solo un partido a mediados del 2014, pero en definitiva también lo conoce. Son pocos los jugadores a los cuales no conoce el muñeco. Básicamente los que llegaron como refuerzo en este mercado de transferencias, de los cuales ninguno fue titular el pasado fin de semana. El único que podría ser titular me parece que es Peña. Después el resto son jugadores que tendrán que esperar un lugar en el banco de suplentes. Y después de los que vinieron en anteriores mercados de pases, el recién mencionado Facundo Colidio y Enzo Díaz son los únicos 2 jugadores con los que Gallardo no ha estado en contacto, teniendo en cuenta que llegaron a River después de que él se fue luego de su primera etapa como entrenador. Después al resto los conoce absolutamente todos y sabe perfectamente los que le pueden dar dentro del terreno de juego. Lo que tiene que hacer el muñeco ahora, junto con su cuerpo técnico, es sacar el mejor nivel de cada uno de ellos para que River vuelva, futbolísticamente hablando, a ser un equipo competitivo. Y vamos ahora a hablar del mercado de pases con 3 noticias. La primera de ellas no es una novedad referida al mercado de pases, pero un jugador que en su momento se mencionó para River por su fanatismo por el millonario, volvió a hablar de la posibilidad de jugar en el más grande. Estamos hablando nada más y nada menos que de Nicolás Otamendi, un futbolista muy importante para la selección argentina, que si bien es cierto no ha sido titular indiscutido en esta última Copa América porque Lisandro Martínez le ganó el puesto en el 11, la realidad es que Otamendi ha sido uno de los centrales que Lionel Scaloni ha tenido en cuenta para estar desde el arranque en el combinado nacional, desde que arrancó su ciclo como DT. Y en su momento, básicamente a mediados del año pasado, se había hablado de la posibilidad concreta de que Otamendi cumpla su sueño personal de jugar en River, porque se sabe que es hincha fanático. De hecho, lo ha mencionado nuevamente en esta entrevista que le hicieron. Él no oculta su fanatismo por River, pero nuevamente ha mencionado que las posibilidades de que deje Europa para ponerse la casaca del más grande prácticamente son nulas. Todavía alguna esperanza se mantiene porque el jugador sigue jugando y porque en definitiva no se sabe si su retiro va a ser
en su actual equipo, que es el Benfica de Portugal, pero no tiene intenciones hoy de dejar el viejo continente, según él, porque su familia no quiere abandonar su lugar de residencia. Entiendo que eso sea algo totalmente lógico, pero al fin de cuentas siempre terminan pareciendo excusas. Muchos jugadores estuvieron en Europa y terminaron volviendo para jugar en River, y no estamos hablando únicamente de futbolistas que pasaron en su momento por el Millonario o que hicieron las divisiones inferiores en el club. Enzo Pérez en su momento hizo el gran esfuerzo de salir del Valencia y ponerse la casaca del River. Javier Pinola dejó el fútbol alemán después de muchas temporadas. Es cierto que primero pasó por Rosario Central, pero quiso también cumplir su sueño personal al ser fanático de ponerse la casaca del más grande, y seguramente haya muchos otros jugadores que me estoy olvidando, así que ese no es un impedimento. Me parecería mucho más lógico que Otamendi diga quizás que él quiere seguir en Europa porque de esa manera tiene más chance de seguir compitiendo en la selección argentina en un alto nivel, más allá de que la liga portuguesa no está lejos de la liga argentina porque la competitividad en el ámbito local no es muy alta. También hay que tener en cuenta que la Champions League sí tiene una diferencia en relación a la Copa Libertadores en lo que respecta a los jugadores que la disputan. Ahora, no venir a Argentina por un problema familiar o por no querer mover a tu familia a Europa me parece una excusa. Igual en este momento puntual no se está hablando de Nicolás Otamendi como refuerzo de River, más allá de que se sabe que el Millonario todavía necesita un zaguero central. Y si de defensores centrales hablamos, hay que mencionar a Valentín Gómez porque ya hace bastante tiempo que se viene hablando de este jugador. Repaso rápidamente lo que sucedió con la posible llegada de Valentín Gómez a River, que en definitiva no se terminó dando. El futbolista iba a venir al más grande luego de un acuerdo entre Vélez y el Citigroup, el grupo de empresarios que maneja equipos importantes alrededor del mundo, como es el caso del Manchester City de Inglaterra. Iba a abonar $10 millones para hacerse cargo del 100% de la ficha del defensor. Lo iba a meter en el Palermo de Italia, que es un equipo que es perteneciente al Citigroup, y el conjunto italiano lo iba a ceder a River por 2 temporadas. Cuando Valentín Gómez el lunes de la semana pasada fue a hacerse la revisión médica a Italia, los resultados no dieron del todo bien. Según una lesión que sufrió en el 2021, esa molestia que el jugador no siente cuando juega, esto hay que decirlo, impidió que se cerrara su fichaje. Por eso mismo se cayó toda la negociación con el Citigroup, y River, en caso de querer al futbolista, tiene que volver a los inicios de la negociación por Valentín Gómez, es decir, hablar directamente con Vélez. Teniendo en cuenta que el equipo de Liniers ya había conseguido un reemplazante a Valentín Gómez porque incorporó proveniente de Banfield a Aaron Quirós, la realidad es que querían que la negociación siguiera en pie, pero está claro que Vélez no pretende bajar las pretensiones. Lo único que estaba dispuesto Vélez a hacer en esta negociación con River es no venderle el 100% por 10 millones, pero sí transferirlo a cambio de 7,5 millones por el 75% de la ficha. En River obviamente todo esto quedó stand-by debido a que Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador y es quien elegirá seguramente a los refuerzos que falten para completar la plantilla de cara a la segunda mitad de este 2024. Veremos si termina decidiendo que Valentín Gómez sea o no refuerzo. Yo creo que a River le falta un defensor central y le falta un defensor central zurdo puntualmente, porque lo único que tiene en la plantilla es Ramiro Funes Mori, que hay que ver en qué consideración entra hoy por hoy bajo el mando de Marcelo Gallardo. Entonces habrá que esperar un par de días para saber cuál es la definición de River por Valentín Gómez. Por lo pronto el jugador todavía no ha jugado un partido oficial otra vez con Vélez. El otro día no estuvo ni siquiera en el banco en la visita del conjunto de Liniers a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, aunque la idea ya es que esté disponible para el próximo cotejo. Habrá que ver qué es lo que sucede sobre el final de esta semana. El muñeco decidirá si River pagará esos $7,5 millones o si en definitiva se irá en búsqueda de otro zaguero central. Y para terminar vamos a hablar de Gonzalo Montiel. Con la lesión de Agustín Santana durante todo este primer semestre, River ha sufrido nuevamente, tal como ha pasado desde la salida básicamente de Montiel, en el lateral derecho. Ha jugado Santiago Simón los primeros 2 partidos y Milton Casco el último frente a Sarmiento. Ninguno de los dos ha convencido demasiado. Está claro que Casco
Es lateral, si bien es cierto que juega más por el lado izquierdo que por el derecho, y por eso mismo uno cree que por lo menos en estos partidos va a seguir jugando Casco, a menos que el muñeco decida otra cosa, pero por lo que yo veo, me parece que va a seguir jugando Casco, teniendo en cuenta que en el partido contra Talleres uno cree que lo va a jugar un jugador de más experiencia y que por lo menos conozca un poco más el puesto. Ahora, la idea es que en ese lugar juegue un lateral derecho que sea lateral derecho, y en su momento Gallardo convirtió a Montiel en uno de los mejores laterales derechos de todo el continente sudamericano, y no hay que descartar su regreso teniendo en cuenta un par de cuestiones. Es verdad que en caso de que sea refuerzo de River, Montiel no va a estar para jugar contra Talleres, porque la posible incorporación de Montiel recién podría llegar a darse a finales del mes de agosto, cuando esté por cerrar no solamente el mercado de pases en Argentina, sino también en el fútbol europeo. Ambos periodos de transferencias culminan el 31 de agosto y hoy Montiel sigue buscando club con el objetivo primario de seguir en el fútbol europeo. Montiel nunca ha confesado el hecho de volver a River ahora en este momento, en este mes de agosto. La realidad es que el Sevilla de España, al no jugar después de muchas temporadas competiciones internacionales, no va a estar disputando ni la UEFA Champions League ni la UEFA Europa League, tiene que alivianar las cargas salariales en su plantilla y por eso pretende dejar salir a préstamo a muchos jugadores, entre ellos Gonzalo Montiel. Durante toda la temporada pasada, la 2023-2024, estuvo cedido en el Nottingham Forest de Inglaterra, con poca actividad en la primera parte y con algunos partidos más en la segunda mitad. Al tener en cuenta que el Nottingham Forest solo jugaba la Premier League, alguna que otra Copa Nacional, obviamente no fueron muchos los partidos que disputó Montiel, que por ejemplo fue titular en la final de la Copa América, dejando muy buenas sensaciones con la selección argentina. ¿Qué es lo que va a suceder? El Sevilla está dispuesto a cederlo a cualquier equipo del mundo, pero Montiel por ahora quiere seguir en Europa. La única esperanza de River es que no consiga club hasta finales del mes de agosto, y ahí en definitiva el jugador no tendría ningún problema en volver a River, teniendo en cuenta que la hipotética negociación entre el Millonario y el Sevilla se haría en buenos términos y de manera sencilla. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Marcelo Gallardo ha sido el hombre que ha llevado todas las luces en el mundo River durante los últimos 5 días y va a ser el hombre que se las llevará seguramente no solo durante los siguientes días, sino también durante los próximos meses, porque al ser la persona más preponderante del Millonario durante las últimas décadas, está claro que su regreso despierta la alegría de todos, sobre todo de los hinchas de River. Después, en relación al equipo del domingo, todavía falta mucho para saber qué es lo que podría llegar a poner el muñeco en el 11 titular. Obviamente no será fácil para Gallardo elegir un 11, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores que vienen en un bajo nivel, y la realidad es que tampoco puede hacer grandes modificaciones de lo que venía poniendo dentro del terreno Martín de Michelis. Lo que sí puede hacer Gallardo es darle una inyección anímica al equipo como para que en condición de visitante los futbolistas muestren otro tipo de carácter. Y después, en relación a lo del mercado de pases, Otamendi seguirá en Europa, no es prioridad para River en este mercado, y después habrá que analizar los casos tanto de Valentín Gómez como el de Montiel. Lo de Gómez depende exclusivamente de Gallardo. Si el muñeco quiere al jugador de Vélez como refuerzo, River pagará los 7,5 millones de dólares, y en cuanto a lo de Montiel, hay que esperar hasta finales del mes de agosto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.